Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es simplemente otra tensión diplomática entre Washington y Moscú sobre una isla caribeña. Es la revelación de cómo Rusia ha expuesto públicamente el método de presión de Donald Trump contra Cuba, calificándolo explícitamente como chantaje y amenazas, y ha convertido esa exposición en la justificación perfecta para devolver a La Habana al tablero geoestratégico global, transformando a la isla de símbolo ideológico envejecido en pieza activa de un juego peligroso que podría redefinir el equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental. Mientras los medios tradicionales presentan esto como nostalgia de Guerra Fría, lo que está ocurriendo detrás de las declaraciones públicas es mucho más calculado y más peligroso. Es Moscú, usando cada amenaza de Trump contra Cuba como oportunidad para reconstruir alianzas militares, desplegar capacidades navales y de inteligencia y recordarle a Washington que el tablero de la confrontación entre superpotencias ya no está limitado a Ucrania o el Indo-Pacífico, sino que se extiende a menos de 150 kilómetros de Florida. Soy Javier Montoya, analista de seguridad hemisférica y juegos de poder entre grandes potencias. Y lo que voy a revelarte hoy es por qué la exposición rusa del chantaje de Trump contra Cuba representa no simplemente crítica diplomática, sino el primer movimiento de una estrategia de largo plazo para reposicionar a Rusia como actor indispensable en América Latina, precisamente cuando Estados Unidos está concentrado en múltiples frentes simultáneos. Y te adelanto algo que debería estar generando análisis urgente en el Departamento de Estado. Mientras Trump amenaza a Cuba con hacer un trato antes de que sea demasiado tarde, Rusia está haciendo exactamente lo que Estados Unidos hace en Europa del Este: construir alianzas, firmar pactos militares, desplegar capacidades y presentar todo eso como respuesta defensiva a amenazas del otro lado, transformando el Caribe en un tablero de guerra simétrico donde cada movimiento estadounidense determina su contramovimiento ruso. Mientras lees estas palabras en este preciso momento, el 20 de enero de 2026, el ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev, está en La Habana para una visita oficial donde le dijo directamente al presidente cubano Miguel Díaz-Canel que, a pesar de la actual situación geopolítica turbulenta, los lazos entre Rusia y Cuba se están volviendo cada vez más fuertes y más confiables. Esta declaración no llegó en el vacío, sino como respuesta estratégica coordinada a las amenazas de Trump. Apenas 5 días antes, María Zakharova había calificado públicamente las presiones estadounidenses contra Cuba como el lenguaje del chantaje y las amenazas, que es simplemente inaceptable. Y apenas 3 días antes de la visita de Kolokoltsev, Vladimir Putin había prometido públicamente apoyo inquebrantable a Cuba, advirtiendo que La Habana no estará sola. Si valoras entender estas dinámicas de juegos de poder entre superpotencias antes de que exploten en crisis militares abiertas, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita de notificaciones. Lo que vas a escuchar aquí no son especulaciones sobre nueva Guerra Fría, sino análisis verificables basados en movimientos diplomáticos coordinados, visitas ministeriales de alto nivel y el contexto estratégico que revela cómo Rusia está convirtiendo cada presión de Trump en oportunidad para expandir influencia. Dale like si ya entiendes que Cuba está volviendo a ser ficha clave en el tablero global. El contexto que hace este juego absolutamente peligroso es devastador. Trump ha declarado públicamente que está dirigiendo Venezuela después de la captura de Maduro y ahora amenaza a Cuba con cortar completamente el petróleo venezolano que ha mantenido viva la economía cubana durante décadas. Como explica DW News, Trump está advirtiendo a Cuba que podría ser la próxima en la mira de Washington. Mientras afirma estar dirigiendo Venezuela y controlando su petróleo después de la expulsión del presidente Nicolás Maduro, Trump ahora aparentemente tiene la intención de cortar lazos entre La Habana y Caracas. La respuesta rusa fue inmediata, coordinada y devastadoramente efectiva en términos de narrativa global. El 15 de enero de 2026, Zakharova emitió la declaración que define el marco interpretativo que Rusia quiere imponer. Estamos monitoreando de cerca la situación en América Latina y la región del Caribe. Por supuesto, estamos preocupados por la creciente tensión y la escalada de retórica agresiva, incluyendo contra nuestra amigable República de Cuba. Estamos convencidos de que el lenguaje del chantaje y las amenazas es simplemente inaceptable, especialmente en relación con la Isla de la Libertad, su pueblo y gobierno que han estado experimentando durante décadas todo el horror de sanciones ilegítimas e ilegales. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora porque lo que viene a continuación va a revelarte exactamente cómo Rusia está usando la exposición del chantaje de Trump como justificación para movimientos militares y diplomáticos concretos. Activa las notificaciones para no perderte mi próximo video donde voy a diseccionar los detalles del pacto militar Rusia-Cuba que permite despliegues de armas ofensivas
La visita de Kolokoltsev a Cuba el 20 de enero es absolutamente crítica para entender la estrategia rusa. Según la portavoz del Ministerio del Interior, Irina Volk, Kolokoltsev expresó sus condolencias por las muertes de oficiales militares cubanos durante la operación militar estadounidense en Venezuela. El 3 de enero, que resultó en la captura del presidente Maduro y su esposa, y enfatizó la oposición de Rusia a la interferencia en los asuntos internos de otros estados. Esta es una acusación devastadora. Rusia está calificando explícitamente la operación estadounidense que removió a Maduro como una agresión armada no provocada. Kolokoltsev fue aún más explícito en declaraciones a la televisión estatal rusa, Rossiya 1, tras llegar a Cuba. En Rusia consideramos esto como un acto de agresión armada no provocada contra Venezuela. Este acto no puede ser justificado de ninguna manera, y subraya la necesidad de aumentar la vigilancia y unificar esfuerzos para combatir amenazas externas. Leí eso de nuevo. El ministro del Interior ruso está llamando públicamente a unificar esfuerzos con Cuba para combatir amenazas externas, eufemismo diplomático para alianza militar contra Estados Unidos, inmediatamente después de que Washington ejecutó una operación que removió al principal aliado de ambos países en América Latina. Escucha, si este análisis te está revelando cómo cada movimiento de Trump está siendo convertido por Moscú en justificación para profundizar alianzas antiestadounidenses, necesito que hagas 3 cosas específicas ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal inmediatamente porque voy a seguir desentrañando estos juegos de ajedrez geopolítico que los medios corporativos simplifican peligrosamente. Segundo, dale like para que YouTube sepa que este contenido estratégico importa y lo recomiende a más personas. Y tercero, comparte este video porque entender cómo Rusia está devolviendo a Cuba al tablero de guerra es crucial para comprender los riesgos de confrontación hemisférica que enfrentamos. El pacto militar Rusia-Cuba, ratificado en octubre de 2025, es la infraestructura legal que respalda toda esta estrategia. Como reportó TASS, el Consejo de la Federación ratificó el acuerdo de cooperación militar entre el gobierno de la Federación Rusa y el gobierno de la República de Cuba, firmado en La Habana el 13 de marzo de 2025 y en Moscú el 19 de marzo de 2025. El documento, descrito como un pacto marco estratégico, promete facilitar el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación militar entre los dos países y establecer una base legal para futuros acuerdos específicos del sector. Pero lo que convierte este acuerdo en un elemento de juego peligroso es cómo los expertos militares rusos lo interpretan públicamente. United 24 Media reporta que analistas como Víctor Baranets sugirieron que Moscú podría eventualmente desplegar misiles Oreshnik en suelo cubano, sistemas que él afirmaba podrían alcanzar Estados Unidos y proteger a Venezuela, otro aliado ruso que enfrenta creciente presión estadounidense. Baranets describió el pacto como una respuesta a los planes de Washington de suministrar a Ucrania misiles de crucero Tomahawk e inteligencia sobre objetivos rusos. Esta es la lógica del juego peligroso que Rusia está jugando. Si Estados Unidos despliega Tomahawks cerca de Rusia, en Ucrania, Rusia se reserva el derecho de desplegar Oreshnik cerca de Estados Unidos, en Cuba. Si Estados Unidos ejecuta operaciones militares para remover aliados de Rusia, Maduro en Venezuela, Rusia promete unificar esfuerzos para combatir amenazas externas con Cuba. Cada movimiento estadounidense es presentado como provocación que justifica contramovimiento ruso. The Atlantic reconoce correctamente cómo Rusia ha revitalizado su asociación cubana. Mientras tanto, Rusia ha revitalizado su asociación con Cuba, atracando buques de guerra y submarinos nucleares en puertos cubanos para ejercicios conjuntos y proporcionando al régimen petróleo y grano. A cambio, Cuba ha enviado mercenarios para reforzar las fuerzas rusas en Ucrania. La Habana también ha buscado colaboración militar y de inteligencia con China, aunque tanto Beijing como Moscú valoran su asociación con Cuba más por su significado simbólico, dada la proximidad de Cuba a Estados Unidos. Pero el análisis de The Atlantic subestima peligrosamente lo que está en juego al calificarlo como principalmente simbólico. Alexander Gray, exfuncionario de Seguridad Nacional en el primer mandato de Trump, es citado diciendo: «El apoyo de China y Rusia siempre estuvo destinado a provocarnos más que a efectuar cualquier cambio sustantivo». Esta lectura ignora que los símbolos en geopolítica tienen consecuencias materiales. La presencia de submarinos nucleares rusos en Cuba, aunque sea simbólica, obliga a Estados Unidos a reasignar recursos de vigilancia, modifica cálculos de tiempo de respuesta en caso de crisis y señala a otros aliados potenciales de Rusia que Moscú puede proyectar poder en el hemisferio occidental. Y aquí está el punto que hace este juego verdaderamente peligroso. Rusia está usando la retórica de Trump como arma estratégica. Cada vez que Trump amenaza a Cuba con hacer un trato antes de que sea demasiado tarde,
le está dando a Moscú la narrativa perfecta para presentarse como defensor de la soberanía latinoamericana contra el chantaje estadounidense. DW News explica por qué. China y Rusia están observando las amenazas de Trump a Cuba de cerca, porque comprenden que si Estados Unidos puede amenazar exitosamente a Cuba con colapso económico y posible intervención, puede hacer lo mismo eventualmente a otros aliados de Beijing y Moscú. La coordinación del timing es reveladora. Zakharova condena el chantaje de Trump el 15 de enero. Putin promete apoyo inquebrantable a Cuba el 17 de enero. Kolokoltsev llega a La Habana el 20 de enero y declara que los lazos Rusia-Cuba se están volviendo cada vez más fuertes, precisamente debido a la turbulenta situación geopolítica. Esta no es serie aleatoria de declaraciones, sino campaña diplomática coordinada, diseñada para señalar a Washington que cada presión contra Cuba será respondida con profundización de la alianza Moscú-La Habana. Kolokoltsev también expresó que la adhesión de Cuba a BRICS como Estado asociado en 2025 reforzó la coordinación de las interacciones de nuestros países en este formato multilateral. Esta es otra pieza del tablero. Rusia no solo está defendiendo a Cuba bilateralmente, sino integrándola en arquitecturas multilaterales antihegemónicas como BRICS, transformando la isla de cliente soviético, abandonado en nodo de red global de estados que buscan alternativas al orden liderado por Washington. France 24 reporta que Cuba está en necesidad desesperada de ayuda mientras enfrenta su peor crisis económica en décadas, agravada por la creciente presión de Washington. Trump ha advertido a la presidenta interina Delcy Rodríguez que pagará un costo significativo si no se alinea con las expectativas estadounidenses, particularmente en relación con el acceso al petróleo de Venezuela y la reducción de conexiones con adversarios de Estados Unidos, incluyendo Cuba, Rusia, China e Irán. Esta es la vulnerabilidad que Rusia está explotando estratégicamente. Cuanto más presiona Trump, más desesperada está Cuba y más dispuesta a aceptar términos rusos y chinos para asistencia. Como señala France 24, Venezuela ha sido un aliado significativo para Cuba, proporcionando petróleo y apoyo financiero esenciales que Trump ha prometido cortar. Al eliminar el soporte venezolano, Trump está determinando causalmente que Cuba se vuelva completamente dependiente de Rusia y China. Exactamente el escenario que supuestamente quería prevenir. Y hasta que Washington reconozca que su estrategia de Macron de máxima presión contra Cuba está produciendo exactamente el efecto opuesto al deseado, empujando a Cuba más profundamente en los brazos de Moscú y Beijing, dándole a Rusia la narrativa perfecta de defensor contra chantaje estadounidense y justificando la presencia militar rusa en el Caribe. Seguirá jugando un juego peligroso donde cada movimiento fortalece la posición de su adversario. El contexto histórico que Rusia está evocando deliberadamente es devastador. France 24 recuerda: Cuba ha sido durante mucho tiempo fuente de tensión para Estados Unidos desde la revolución que llevó a Fidel Castro al poder en 1959. Durante la Guerra Fría, La Habana y Moscú mantuvieron una alianza cercana, que se interrumpió abruptamente en 1991 con el colapso del bloque soviético. El establecimiento de bases de misiles nucleares soviéticos en la isla llevó a la crisis de los misiles cubanos en 1962, un periodo cuando Washington y Moscú estuvieron al borde de la guerra. Al ratificar el pacto militar con Cuba, desplegar buques de guerra y submarinos nucleares en puertos cubanos y prometer apoyo inquebrantable contra presión estadounidense, Rusia está enviando el mensaje de que la interrupción de 1991 ha terminado. La alianza está de vuelta y esta vez con Moscú en posición mucho más fuerte para resistir presión occidental que en la década de 1990. Y la advertencia implícita es escalofriante. Si Trump decide ejecutar en Cuba una operación similar a la que ejecutó en Venezuela, intervención militar para forzar cambio de régimen, se encontrará no con un Estado aislado, sino con uno respaldado explícitamente por una potencia nuclear que ya ha calificado la operación venezolana como agresión armada no provocada y ha prometido unificar esfuerzos para combatir amenazas externas. Soy Javier Montoya y esto es exactamente lo que los medios tradicionales prefieren no analizar con la profundidad estratégica que este juego peligroso demanda absolutamente. Si este video te reveló cómo Rusia está exponiendo el chantaje de Trump y usando esa exposición para devolver a Cuba al tablero de guerra como pieza activa en la confrontación entre superpotencias, suscríbete inmediatamente. En 3 días publico el próximo video donde voy a revelar exactamente qué capacidades militares específicas Rusia ha desplegado ya en Cuba, submarinos nucleares, buques de guerra, instalaciones de inteligencia, y por qué el Pentágono tiene opciones extremadamente limitadas para contrarrestarlas sin provocar escalada abierta.
Dale like, comparte y activa las notificaciones porque el juego peligroso que Moscú y Washington están jugando sobre Cuba es real. Cada movimiento está siendo calculado y el tablero se está llenando de piezas que nadie puede retirar fácilmente sin aparecer débil ante aliados y adversarios.